Videojuegos, redes sociales versus coro. Hoy vamos a hablar sobre esta gran guerra que se está dando en nuestros días, hablando especialmente de los efectos en nuestros niños, los videojuegos y las redes sociales y el coro y sus efectos en los niños. Toda esta charla la vamos a basar en algunos estudios científicos que vamos a dejarles las descripciones al final del video por si lo quieren mirar, y en una charla de Jordan Peterson, el psicoanalista canadiense, con Jonathan Haidt, donde hablan de todos estos efectos negativos que está ocurriendo en nuestros niños por los videojuegos y por las redes sociales. Jordan Peterson, que seguramente varios de ustedes lo conocen, este psicoanalista canadiense, tiene su podcast y en ese podcast habla con uno también psicoanalista muy famoso, Jonathan Haidt, para hablar específicamente de un tema que estudió y al que se dedica Jonathan Haidt, que es el efecto o el producto que estamos teniendo hoy en nuestros niños. Cómo nuestros niños están terminando en consecuencia de las redes sociales y de los videojuegos. Yo realmente los invito a que vayan a la descripción y puedan escuchar a aquellas personas que entienden inglés, pero también se pueden poner subtítulos en español, lo pueden conseguir y ver esa charla que profundiza ese tema. Nosotros acabamos de tomar unos aspectos para poner en contraste con los beneficios que tiene cantar en coro para el niño. Jordan Peterson y Jonathan Haidt hablan de específicamente el efecto en los niños de hoy, en esta generación Z, también ellos hablaban, donde están todo el tiempo expuestos a lo que ellos llaman y que la ciencia llama the quick dopamine o la dopamina rápida, podríamos traducirlo al español, que es este efecto que produce la tecnología en los chicos de recibir recompensa o gratificación de parte del cerebro a través del neurotransmisor del placer, que sería la dopamina, donde el cerebro de nuestros niños se va acostumbrando a que cada vez quiere recibir más gratificación rápida, instantánea. Es un tipo de neurotransmisor de dopamina que a la larga no le hace bien al cerebro porque lo va acostumbrando a gratificaciones cortas y por lo tanto a una superficialidad que no tiene mucho que ver en la realidad. No, porque en la realidad, ellos explicaban, los procesos son largos, los logros requieren sacrificios y pasos que uno debe hacer, que uno debe luchar, que uno debe encontrarse con adversidades y debe perseverar. Y que el cerebro, por la contaminación o por el efecto que produce de la dopamina rápida en nuestros niños, se acostumbre a todo el tiempo estar respondiendo, buscando gratificación inmediata, hace que el chico cada vez más se aleje de la realidad real, podríamos decir, donde las cosas requieren proceso. En esta charla, Jordan Peterson y Jonathan Haidt distinguen, por ejemplo, tendencias que tienen los niños y las niñas en la tecnología, en el uso de la tecnología. Las niñas tienden a usar más redes sociales que generalmente los varones, porque explican que la mujer generalmente tiene una tendencia a estar más preocupada por quién dijo, cómo lo dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, y estar en ese sentido bastante más preocupada por la imagen. La tecnología toma esa tendencia y, como les dije al inicio, busca generar esa rápida dopamina, acostumbrar al cerebro a compensar, a gratificar rápidamente. Entonces busca de alguna manera que las niñas, especialmente las niñas, tiendan a estar todo el tiempo en esa vida de qué van a decir, qué van a contar. Entonces, todo el tiempo, aparte de estar preocupadísimas por la imagen, están viviendo alejados de la realidad. Y eso es uno de los temas que más enfatizaron. En la medida en que nosotros y que esta tecnología separa a los niños de la realidad,
de cómo las cosas funcionan en la vida real, en el sentido de cómo uno puede desarrollar, conseguir objetivos, lograr objetivos en la vida, lograr un nivel de vida espiritual elevado, no dedicarse solamente a las pasiones bajas. Es decir, que pueda realmente ser un ser en relación con otras personas y que pueda funcionar, podríamos decir, como hombre en una sociedad, como un santo, necesita poder tener conexión a la realidad. Obviamente que ellos nos hablan del aspecto humano, del aspecto del aspecto del psicoanálisis. Pero claramente en las niñas que están todo el tiempo conectadas con eso, qué van a decir, cómo es el filtro, viven alimentando la gratificación rápida, pero por sobre todo viviendo en una irrealidad de una imagen que en realidad no es esa misma persona. Y crece con esta idea de que uno debe estar constantemente pendiente de lo que van a decir los demás y además de alguna manera mostrando a alguien que realmente no es. Y en la vida real realmente es una mentira que hace un montón de daño. Y de hecho Jordan Peterson, en una de sus reglas que habla en uno de sus libros más conocidos, que es 12 reglas para una vida, una de sus reglas dice: di siempre la verdad o por lo menos no mientas. Y él explica ahí que mentir es en el fondo esquivarse de una realidad, es esquivarse de la verdad. Y él explicaba que bajo ninguna circunstancia eso realmente va a ayudar a una persona. Porque una persona funciona plenamente en la medida en que se acomoda a la verdad. Porque la verdad, la realidad, es lo que realmente va a hacer que esa persona pueda salir adelante. Uno no puede construir una casa sobre arena, en el sentido de que esa arena es blanda, no es sólida, no va a poder sostener la casa. Uno tiene que construir sobre roca, es decir, sobre una verdad, algo que yo sé que está, que es así, que las cosas funcionan así y es roca y mi casa se va a sostener. Y lo mismo ocurre en las mujeres que tienen esta tendencia, en las niñas que tienen esta tendencia a empezar a usar la tecnología, específicamente las niñas, las redes sociales, y estar pendiente de eso todo el tiempo, de la imagen, de mentir, de mostrar lo que no son, de la irrealidad. Pasemos ahora a los niños varones. Los niños varones, ellos explican, no necesariamente tienen también tendencia a usar redes sociales, pero no como las mujeres. Ellos lo que más usan son los videojuegos, el uso constante de videojuegos. Explican que hay videojuegos que son online, hay videojuegos que uno juega solo. Y en el caso de los videojuegos que los chicos juegan solo, son los que producen peores resultados, porque son los que más le alejan de la vida real. Recuerden que ese es nuestro patrón principal, como estos vicios tecnológicos, mal uso de la tecnología, nos empiezan a alejar de la vida real y por lo tanto cuando nuestros niños salen a la vida real, al trabajo, a relacionarse con otras personas, a encarar proyectos de vida, no saben cómo lidiar con eso porque crecieron en un sistema tecnológico que le presentaba a su cerebro, que le acostumbraba a una vida irreal, a alimentar gratificaciones cerebrales superficiales, rápidas. Los varones entonces, los que juegan solo videojuegos, ellos empiezan primero a dejar de relacionarse con los demás. Porque yo estoy solo en la habitación con una pantallita donde estoy absolutamente en una vida virtual. Es cierto que esa vida virtual, ese juego, puede tener alguna especie de conexión con la realidad dependiendo de cada juego, pero lo que es seguro es que esa relación con los demás se está perdiendo. ¿Por qué? Porque está ahí riéndose solo, no riéndose con otras personas, no trabajando en equipo, no relacionándose con otras personas y aprendiendo a cómo lidiar con los defectos, con las virtudes, cómo progresar, cómo ayudar, cómo ser ayudado por otra persona. Todo ese aspecto perdido. Y generalmente los chicos que juegan videojuegos, poco a poco, los videojuegos están preparados para dar gratificación rápida y entonces los niños tienden a jugar cada vez más. No es que tienden a jugar cada vez menos. Y en muchos casos pasa a un nivel de vicio, es decir, donde ya el cerebro empieza
a dominar la voluntad del chico y ya no lo puede, y el chico ya no puede controlar, necesita jugar porque el cerebro le pide un nivel de dopamina que ya empieza a pasar sobre la voluntad del niño. Ese es el peor de los casos de los niños, hablaban los psicoanalistas Jordan Peterson y Jonathan Haidt. Después está el caso de los que juegan online, que es cierto que se puede rescatar, explicaban ciertas cualidades, como bueno, por lo menos siguen trabajando en equipo y si tienen que llegar a una meta, pero advierten que juegan en equipo de manera virtual, mucho tiempo, porque estos juegos virtuales requieren mucho tiempo, sin conectarse con personas físicas donde yo me miro, donde yo miro la cara, donde yo me río, donde yo empiezo a contactar con esa persona en todo lo que es, en su cuerpo, en su presencia. Y destacaban que, al igual que los que juegan solos, también tienen un sistema, estos juegos de dopamina, que cada vez les requiere más tiempo, más atención y, por lo tanto, acostumbrarlos poco a poco a esta gratificación inmediata. Hablan de un montón de puntos más, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres. Pero es muy interesante cómo estas tecnologías que hoy nos encontramos están alejando a nuestros chicos, alejándolo a nuestros chicos de la realidad. Porque recuerden, educar a nuestros niños, tanto los varones como las mujeres, los niños, nuestra educación no es otra cosa que ayudarlos a conectarse con la realidad, con la verdad, para que cuando salgan a la realidad y ya no tengan el amparo de los padres, puedan ser personas que se puedan realmente parar sobre sus propias piernas y poder encarar y tener un éxito en sus proyectos, en su vida espiritual, en su vida académica, porque tienen una conexión con la realidad. Lo que tiendan a pasar con estos niños cuando empiezan a pasar a una vida de universidad o a una vida de exigencia académica, empiezan a trabarse y empiezan a tener problemas por todos lados. Porque crecieron acostumbrando su cerebro a que todo tiene que ser rápido, tiene que recibir gratificación. Y la vida real no es así. Y hablaban ellos que en la vida real lo que sí te pide es la neurotransmisión de dopamina, pero la dopamina que te da un placer de proyectos largos. Cuando un chico empieza un proceso y entonces va haciendo sacrificios, no hay tanta gratificación inmediata, pero sí al final del proceso hay una gratificación, una dopamina que ellos llaman como la dopamina sana, pero que es consecuencia de un proceso que hizo el chico, de varios trabajos. Y es ahí donde yo quiero pasar a la actividad coral, a la actividad musical y los buenos resultados que tienen los chicos en su formación espiritual, humana, en este tema de conexión con la realidad. Está comprobado científicamente y se sigue estudiando muchísimo que la actividad coral para niños realmente es una actividad profundamente sana. Voy a basar todo lo que voy a ir diciendo en un artículo, en un estudio científico de la Universidad del Sur de California y en otros estudios que después les voy a dejar en la descripción por si alguno quiere ir, mirar, profundizar. Pero lo que les voy a hablar son estudios científicos, no solamente experiencias de ver a chicos, que también les voy a contar experiencias de cómo un chico después de estar en coro realmente crece, sino también basado en estudios científicos. La actividad coral despierta distintos beneficios para el chico. Beneficios en el aspecto cognitivo, beneficios en el aspecto emocional, beneficios en el aspecto social. Vamos a ir desarrollando estas distintas cualidades y beneficios que tiene el coro. Lo primero es, hablando de conexión con la realidad, el beneficio que esto tiene en el chico en el cerebro. En el cerebro, el coro tiene un proceso que realmente trabaja lo que les comenté que hablaban Jordan Peterson y Jonathan Haidt, que es la dopamina del placer, pero la dopamina que abarca el proceso largo, el placer de un proceso largo, terminado y bien hecho. Ellos explican con más detalle en qué consiste esta dopamina sana para el cerebro.
Pero el coro, en primer lugar, empieza sabiendo que una obra no sale rápido, especialmente en coros que hacen polifonía. Una obra tiene todo un proceso donde yo tengo que estudiar una voz. Para estudiar una voz, yo tengo que empezar a entender cómo poder trabajar una melodía, cómo leer esa melodía, ritmos, melodía, armonía. Después de aprender mi parte, tengo que agarrar esa parte y tengo que empezar a juntar con otras voces y empezar a ver cómo funciona ese armado de voces. Después de eso tengo que empezar a trabajar con el director. Bueno, ahora que se empezó a armar las voces, ¿cómo vamos ahora a cantar? Vamos a cantar fuerte, piano. ¿Qué dice el texto? Bueno, es una obra más romántica, no, es una obra mucho más de marcha, es una obra mucho más meditativa. Todo ese proceso hasta que al final queda la obra ensamblada, interpretada. Y ese es el momento en donde el chico empieza a decir, wow. De hecho, me hace acordar a varios momentos donde los chicos empiezan muchas veces a aprender la parte sola y después, bueno, les gusta, está lindo. Algunos incluso muchas veces no les gusta la melodía sola. Pero después, cuando empiezan a ensamblar con otra voz, dice, ahora empiezo a entender cómo funciona y me empieza a gustar. Y después empieza a ensamblar con otra voz y otra voz. Y al final uno dice, esto está buenísimo. Y cuando el director empieza a darle indicaciones, esto cantamos más fuerte, esto cantamos más piano, esto lo hacemos así, la obra todavía cobra una magia más grande. Y ese proceso en el cerebro, estamos en el punto de los beneficios del cerebro, empieza a darle ese patrón de que, yo tengo que hacer varios sacrificios para que al final, al llegar al armado final de la obra, me dé cuenta, wow, ahora llegó un placer de escuchar esta obra armada. Pero mi cerebro se va acostumbrando a que no, en 2 segundos recibo un placer y ya está. Sino que este proceso debe llevar dificultades. Algunas veces no me va a gustar y tengo que perseverar, tengo que leer, tengo que armar, tengo que cantar a tempo para que funcione. Y al final del proceso, entonces ahí voy a recibir esa gratificación. El cerebro se empieza a acostumbrar a este proceso, que es el proceso de la vida real. Y volvemos a ese punto que habla Jordan Peterson. La realidad de entender que el proyecto de la vida humana es así, tiene dificultades, tiene cruces para poder llegar a ese objetivo que me da el placer, la dopamina sana. Si acostumbramos a nuestros chicos con dopaminas y gratificaciones inmediatas, no llegan a ningún lado, chocan con una pared cuando salen a la vida real. Hablemos un poco ahora de los beneficios emocionales que tiene cantar en coro para un chico. Aparte de los beneficios del cerebro, hay muchos beneficios de formación humana, podríamos decir, para el niño. Los niños van ganando confianza porque al verse en un rol donde él tiene su aporte, está cantando una línea melódica y sin esa línea melódica realmente no es lo mismo. Y eso es muy notable en los coros, cuando el director o cuando con los coros de niños con los que trabajo siempre es notorio cuando una melodía no está, porque el director lo sacó para trabajar otros aspectos, no es lo mismo la música. Realmente cuando está esa melodía, toma su plenitud. Y ese mensaje empieza también a trabajar en la confianza de esa persona, donde el niño empieza a pensar, yo tengo acá mi aporte. No da lo mismo si estoy o no estoy, si me voy al concierto o si no, o si me voy al ensayo. No, yo tengo acá mi rol. Y eso empieza a darle un mensaje bastante conectado con la realidad de que es que nosotros cada uno realmente tenemos un rol, tenemos un don y que nuestro aporte es único. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, de alguna manera, tenemos ese aporte, esa gracia, ese don que Dios da a cada uno. El niño empieza entonces a ordenarse emocionalmente, empieza a tener una disciplina mental, emocional, que empieza a brindar el coro. Hablemos ahora de los beneficios sociales. Cuando canta en coro, a diferencia de los niños que juegan
por ejemplo, videojuegos, si están solos jugando videojuegos o juegan en conjunto pero están conectados de manera virtual. En el coro el niño debe conectar plenamente con los demás niños. ¿Por qué? Porque uno debe cantar en el mismo tempo, con las mismas características. Debe mantener una melodía al mismo color que la otra voz. No solamente con su voz, sino que con las otras voces, las otras cuerdas, con las sopranos, con los contraltos. Debe empezar a tener una sinergia, una participación con los demás, que si no realmente la actividad coral no funciona. Y ese niño entonces empieza a trabajar con las más personas físicas reales que están ahí, a poder empezar a mirarse, a decir, estoy cantando fuerte, estoy cantando muy despacio, estoy cantando muy abierto y todos están cantando distinto, o estoy cantando con una voz muy oscura y todo el mundo está cantando con una voz más clara. Empiezo a conectar, a comunicarme con los demás, a decir, bueno, tengo que hacer esto, el director empieza a dar indicaciones, tengo que empezar a escuchar las indicaciones que el director da. Algunas veces quiere que cante, algunas veces no. Es todo un mundo donde yo empiezo a conectarme con personas físicas reales y empiezo a ejercitarme en cómo yo muchas veces tengo que aportar, muchas veces no, muchas veces tengo el tema principal en la obra y muchas veces no. Es decir, empieza a conectarse con las demás personas en un vínculo donde realmente hay un trabajo en equipo, donde el director es el líder y da las indicaciones, pero donde yo tengo que hacer el ejercicio de escuchar, tratar de seguir esas indicaciones en conjunto con mis compañeros. Es un ejercicio increíble de realmente trabajar todo el aspecto social. Estos chicos que están en tecnología o las niñas que están súper metidas en redes sociales no pueden desarrollar esos aspectos. Generalmente se quedan todo el tiempo con el cerebro que ya se les acostumbró a la gratificación inmediata. En el coro, sin embargo, es una oportunidad bellísima para conectar con las demás personas. Empezar a ver cualidades de las otras personas, quienes tienen mejores voces, cómo puedo imitar a esa voz. Y empieza a crecer en una libertad social que realmente es admirable, porque lo que ocurre en el coro, esa sinergia, es realmente es exactamente lo que ocurre en la realidad. Cuando uno tiene que trabajar en proyectos, en otros campos, cuando uno tiene que trabajar en una familia, con un amigo, encarar un objetivo que uno se propone, el trabajo, el estudio, la vida espiritual, ese trabajo en equipo comunitario que tenemos que hacer para poder llegar a nuestros objetivos. Y en ese sentido el coro le da a nuestros niños una conexión con la realidad social, que somos seres sociales, creados como seres en comunidad. Hablemos ahora por último de los beneficios más humanos, es decir, de todos esos aspectos que ayudan al chico a trabajar, por ejemplo, la disciplina, el autocontrol, la idea de poder tener una estructura clara mental para poder ordenar el proceso del coro, como ya les expliqué, este armado de las obras, por ejemplo. En un coro sin disciplina es realmente imposible que pueda funcionar, porque es tan complejo muchas veces las polifonías que uno tiene que armar, que sin disciplina es realmente inviable. Y en mi poca experiencia realmente es ver frustraciones de coros que muchas veces por no tener disciplina, aunque no pueden hacer ciertas obras, pero también el buen ojo del director que ve ese desafío y empieza a trabajar la disciplina y hacer obras más difíciles, le da al chico una información, por así decir, al cerebro de que esto que hablamos, los pasos que tengo que hacer en un coro para armar una obra son claves. Entonces el chico empieza a entender que si yo no hago esto, yo no puedo llegar al final para esa gratificación. Si yo no estoy en silencio, si yo no sigo las indicaciones del director, si yo no canto en mi ritmo, si yo no aprendo a leer una partitura con exactitud. Es decir, es un montón de factores que la música te da donde te pide ser preciso. No estar al voleo o sentado así o cantando con posturas que no van, no.
La música te obliga, te pide que cantes con buena postura, que cantes el ritmo con precisión, la melodía bien afinada, escuchando a los demás, escuchando las indicaciones, cumpliendo esas indicaciones lo mejor. Es decir, es un proceso de disciplina que le da al chico realmente una sólida formación disciplinaria, que es, una vez más, una de las grandes herramientas para después salir a la vida real y poder tener la disciplina para poder empezar una cosa y terminarlo, no empezar la facultad y a los 2, 3 meses ya bajan las notas y después dejo la carrera. ¿Qué es lo que en general pasa con los cerebros de los niños que ya están acostumbrados a la gratificación rápida? El coro realmente te acostumbra a la gratificación a largo plazo, a esta disciplina, y como yo les dije, vi varios niños ya que hicieron un proceso de empezar quizás un poco desordenados o con una carpeta, que nunca tienen las partituras o que cantan cuando no tienen que cantar, que no escuchan las consignas, donde uno está así, tiene que estar así como director para que el chico se vaya acostumbrando, se vaya ordenando, se vaya teniendo, vaya teniendo mejor postura, vaya siguiendo las indicaciones. Es un desafío enorme para los directores. Pero los chicos que empiezan a entrar en ese sistema y poco a poco se empiezan a estructurar, realmente reciben esta formación disciplinaria que es súper beneficiosa para la vida espiritual y para la vida humana. Sin lugar a dudas, el coro es un espacio que les va a brindar y que va a ayudar a opacar, a tratar de sacar esta gratificación inmediata. Pero es muy importante que sepan que no cualquier tipo de coro, o sea, un coro donde no hay disciplina, donde cada chico hace lo que quiera, realmente no cumple esta función. Deben ser coros coros serios, coros que quieran hacer las cosas bien, de niños, que quieran trabajar obras, que quieran desafiar a los chicos, que quieran cantar obras que esté a la altura de los niños, que los desafíen, que le haya mostrar que tenga su talento, que les haga crecer en todos estos aspectos que estamos hablando. Y no solamente obritas así como para juntarse, que también es otro tipo de actividad, de juntarse y hacer un trabajo más blando, que también está bien, o sea, hacer música, por así decirlo, más por placer, por folclore, por juntarse y guitarrar, que tiene también sus beneficios. Pero en lo que yo estoy hablando, este crecimiento para el chico, se da en estos coros que tienen esta disciplina de vida, que obviamente que es gratificante, pero es gratificante no al instante, es un proceso que hay que hacer. Y les exhorto, en este mundo donde los niños están cada vez más, como nos decía Jordan Peterson y Jonathan Haidt, metidos en esta gratificación inmediata, ayudarlos a salir de ahí. Busquen coros, busquen a su alrededor coros que tengan esta disciplina, que realmente desafíen a los chicos y que los comprometa a poder tener este crecimiento, y van a ver con paciencia si perseveran esos resultados en sus chicos, y tratar obviamente de evitar toda esta tecnología que busca gratificación inmediata y vendernos en el fondo productos, ganar plata con nuestra atención. Buscar un coro bueno, a vos, papá, mamá, que pudiste escuchar este video, te súper recomiendo que vayas al link del podcast de Jordan Peterson y Jonathan Haidt para profundizar este tema de la tecnología y los efectos en los niños, y poder entender entonces cómo pueden ayudar mejor a sus chicos a prepararlos para la realidad, que no es para la vida fuera, cuando ya no estén ustedes, que eso en el fondo es la misión que tienen los padres. Los invito a que puedan ver ese podcast y busquen coros para que sus hijos puedan tener esta experiencia que realmente les va a ayudar a prepararse para la vida real.